y vamos a ver lo que es la prevención de riesgos laborales inclusiva. Es sencillo, es un concepto muy sencillo, es gestionar la prevención de riesgos laborales, que entiendo que la mayoría de vosotros sois o bien técnicos, gestores, estáis estudiando en materia de prevención de riesgos laborales, pues es gestionar la prevención de riesgos laborales, asociar criterios de inclusión, de accesibilidad, en este caso accesibilidad universal y global, hacer un remix y ya está. Gestión de la prevención de riesgos laborales inclusiva. Parece fácil, ¿no? Bueno, no es tan difícil. Bueno, ¿por qué? Podemos plantearnos muchos porqués. He querido dar 3 pinceladas, ¿no? Podemos encontrar factores sociales para poder gestionar la prevención de riesgos laborales de forma inclusiva, factores técnicos y normativos. A nivel de factores sociales, bueno, pues pese a que estamos en un momento complicado en la economía, lo que sí que se va viendo a nivel de estadísticas es que hay un aumento progresivo de la incorporación de personas con discapacidad en el mercado laboral. A ver, si hay un aumento, son personas trabajadoras, algo tendremos que hacer, ¿no?, desde las organizaciones a nivel de prevención de riesgos laborales, ¿no? Es un trabajador más que tenemos en plantilla. Hay políticas cada vez más fuertes en materia de responsabilidad social empresarial y este es uno de los factores que normalmente se incluye en la prevención de riesgos laborales, está incluido. Si algunos gestionáis la RSE, veréis que es cierto. A ver, esto no es el más importante, evidentemente, pero a ver, lo que también es cierto es que ayuda a mejorar la imagen de la compañía, ¿vale? Sin ser, como os digo, uno de los factores que tengáis que tener en cuenta a la hora de incorporar personas con discapacidad, tampoco hay que olvidarlos, y menos en el momento en el que nos encontramos, que todo ayuda para subsistir en el mercado laboral. Y luego lo que también estamos viendo desde la Fundación, porque como os decía, también gestionamos esa parte de incorporación de personas con discapacidad en la empresa ordinaria a través de diferentes programas que nos dan en las comunidades autónomas, lo que también estamos viendo es que estos trabajadores presentan, de forma general, un alto grado de fidelidad en la empresa, compromiso, estabilidad laboral y, oye, ¿por qué vamos a perder conocimiento sabiendo que es un colectivo de trabajadores totalmente válido, con sus adaptaciones, evidentemente? ¿Por qué vamos a perderlos, no? A nivel de factores técnicos, yo siempre digo lo mismo, hay que partir de una premisa. Somos personas trabajadoras, con o sin discapacidad, no voy a valorarlo, pero todas tenemos una serie de capacidades y esas capacidades nos van a permitir el desarrollo de ciertos trabajos. O sea, el enfoque, veis que lo cambia, ¿no? Es decir, parto de que hay personas trabajadoras con capacidades, no discapacidades, y que esas capacidades lo que las empresas tienen que ser es pioneras en el uso y en el aprovechamiento, porque al final lo que podemos hacer es perder conocimiento y personas totalmente válidas y muy buenas para el desarrollo de ciertas funciones. Vale, pero esa es la parte buena. La parte mala, bueno, mala, entre comillas, la parte mala, es que normalmente, y esto entiendo que me daréis la razón, los puestos de trabajo están diseñados bajo ciertos criterios estándares que no tienen en cuenta la discapacidad o la diversidad funcional, porque ahora es una de las cosas que más adelante os contaré, que el término de discapacidad en inclusión es un poquito más amplio, ¿no? Normalmente estos diseños preventivos, que no tienen en cuenta esa diversidad funcional, al final llegan a producir interacciones entre las capacidades que tienen los trabajadores y esas barreras, ¿no?, que normalmente se encuentran. Pensar, es muy sencillo, cuántos pasos de cebra, bueno, eso cada vez se ve más, pero todavía se ven pasos de cebra que no tienen este valle, ¿no?, para que una silla de ruedas pueda pasar, y eso nos lo encontramos. Yo he sido padre, bueno, relativamente hace poco, y una de las cosas que sufrí es, ostras, ¿me tengo que meter con un carrito en determinados sitios? Es complicado, ¿no? Pues, y te da que pensar. Imaginaros una persona con silla de ruedas que tenga que andar, depende de dónde, le va a costar mucho, ¿no? Y normalmente, y entrecomillarlo, suelen tener mayor sensibilidad a determinados riesgos las personas con discapacidad. ¿Factores normativos? Bueno, esto no es nuevo. Sabemos todos que hay una legislación en materia de prevención de riesgos laborales que nos obliga a el trabajador especialmente sensible tenerlo en cuenta, y luego en materia de inclusión hay también un amplio espectro normativo que obliga a las empresas, sobre todo aquellas que tienen más de 50 trabajadores, a reservar una cuota del 2% de su población trabajadora a personas con discapacidad, ¿vale? Bueno, no he querido ahondar en la legislación, que es amplia, variada, y además la podéis encontrar sin ningún tipo de problema en cualquier libro o internet. Bueno, ¿cómo gestionar la prevención de riesgos laborales de forma inclusiva? Bueno, Germán, tú cuando veas que me paso, total libertad para llamarme al orden. Bueno, tenemos dos opciones, parto de dos opciones. Una, la primera,
podemos hacer adaptaciones puntuales de puestos de trabajo. Bueno, lo primero, esto no es gestionar la prevención de forma inclusiva, pero lo he querido añadir porque es lo real. Bueno, más que lo real, lo que más te encuentras. Bueno, tengo pues una población X trabajadora con discapacidad y hago algo. Ese algo es, bueno, hago un análisis en función de si tengo el certificado de discapacidad, que es algo voluntario que me pueda entregar el trabajador, o un certificado de revisión médica de medicina del trabajo, pues tengo las limitaciones para el desarrollo del trabajo de esta persona y hago unas medidas X, una adaptación del puesto y nada, a trabajar. Bueno, bien, no hay problema, totalmente lícito, legal, no hay mayor problema. Bueno, decido ir un poco más allá, ¿vale? Ahora decido que mi sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales ha de ser inclusivo, es decir, ha de incluir a la diversidad. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahondamos ahora un poquito más, pero los primeros flashes es que siempre lo importante es analizar el punto de partida, dónde estamos, ¿vale? Dónde estamos y dónde queremos llegar, ¿vale? Porque veréis que se puede hacer mucho, pero claro, también hay que ser conscientes de la situación en la que nos encontramos, de los recursos y de que las cosas, si se hacen de forma planificada y pausada, seguramente sean bastante más efectivas. Y luego, bueno, saber que como cualquier sistema de gestión, lo bueno es que esté documentado y la documentación no debe quedarse ahí. Al final, la documentación ha de ser el reflejo de una realidad práctica, que es lo que hablo de medidas técnicas. Bueno, cambio global en la organización. Estamos ya bajo el supuesto de que vamos a hacer un sistema de gestión inclusivo. ¿Por qué es un cambio global? Bueno, pues lo que os decía, la accesibilidad global, accesibilidad universal, implica un cambio, es decir, esto es como el anuncio de Coca-Cola, permitidme la metáfora, es decir, para los altos, para los bajos, para los gordos. Es decir, ojo, accesibilidad global no es discapacidad, no es solo discapacidad, perdón. Accesibilidad global es una persona embarazada, una persona mayor, alguien con sobrepeso, es decir, tengo que ser capaz de adaptar mi sistema a la globalidad, a la diversidad funcional, a cualquiera que acceda a mi empresa, cualquiera que use, ahora viene el segundo punto a tener en cuenta, cualquiera que use mi entorno, mi proceso, ¿vale? Porque cuando hablamos de integración, a todos se nos va, o medidas, a todos se nos va a medidas arquitectónicas. Es decir, vamos a hacer una rampa para que puedan bajar sillas de ruedas. Sí, o sea, eso está bien, pero accesibilidad global va más allá, es decir, vamos a hacer eso y también vamos a permitir que el material, por ejemplo, formativo de nuestra empresa es en braille, por ejemplo. ¿Para qué? Para que si tenemos una persona con discapacidad visual tenga las mismas oportunidades de formación que una persona que no tenga discapacidad visual, ¿vale? Entonces, pensar entonces en ese matiz. El concepto de accesibilidad global abarca un amplio espectro a nivel de personas, no solo la discapacidad, y procesos, entornos, materiales y servicios que pueda prestar nuestra organización, ¿vale? A partir de ahí, ¿cómo no va a haber un cambio? ¿O cómo no vamos a necesitar un cambio? Pero al final es un cambio que debe ser en toda la organización. He puesto aquí 3 áreas, bueno, organización en general, pero sobre todo prevención de riesgos laborales, porque creo que es el foro en el que estamos hoy, tenéis que tener ese cambio, ¿no? Ese chip de decir, vamos a ver, no solo voy a incluir a personas con discapacidad, sino que voy a incluir a muchas personas, a una gran diversidad, y que mis procesos han de cambiar no radicalmente, pero sí ampliarse, ¿no? Y luego esto, pues evidentemente desde recursos humanos lo importante es que no solo tengan en cuenta los procesos de incorporación de personas con discapacidad o diversidad funcional en el momento que la persona esté dentro, sino que esto se lleve a cabo desde el mismo proceso de selección. Es decir, si hacemos buenas descripciones de puestos de trabajo en las cuales pues, incluyamos todas las actitudes y aptitudes necesarias para los puestos a desempeñar en las organizaciones, esto nos va a ayudar primero a seleccionar perfiles adecuados a nuestra organización y después al proceso de gestión de la prevención de riesgos laborales. Yo soy auditor y esto es una de las cosas que normalmente en las auditorías vemos mucho. Es decir, no se tienen en cuenta factores preventivos en las fases de diseño. Fases de diseño me refiero a nuevos proyectos arquitectónicos, nuevas incorporaciones de personas, adquisiciones de equipos, materiales, y luego, cuando llega el técnico de prevención a la empresa, le dice, oye, mira, que esta sala, que está muy bien, que la has diseñado
para 200 personas resulta que estamos 500. Oye, ahora hay que hacer una ampliación y eso es dinero. O la iluminación no es adecuada. Pues todo eso, al final, es dinero, ¿vale? Igualmente, desde recursos humanos, una cosa que también es súper importante es la formación y la concienciación. No de las personas con discapacidad, sino de los entornos laborales. Hay que saber convivir con la discapacidad. Es decir, al final, una persona con discapacidad en la empresa es un trabajador más. Ese debe ser el concepto. Ese sentimiento paternalista, yo entiendo que no debe ahondar porque al final tiendes a discriminar a esa persona. Es uno más que con una serie posible de adaptaciones pueda desempeñar una labor pues, como cualquier otro, ¿no? Y que entiendo que ese debe ser una de las prioridades dentro de una organización en recursos humanos y que deben potenciar. Dicho lo cual, ¿cómo adaptarnos? A nivel documental, que es la primera o segunda, eso dependerá de cómo gestionéis, práctica a nivel de organización de vuestro sistema de gestión inclusivo, yo os recomiendo que lo más fácil es partir de un diseño preventivo de vuestro sistema, o sea, eso lo tenéis todos de una forma u otra, tendréis un sistema de gestión de la prevención implantado y hagáis un análisis de aquella documentación que haya que modificarse en base a los requisitos tanto legales, de accesibilidad, como normativa, pues como requisitos empresariales o cualquier otra parte interesada, nos haga que tener en mente, ¿no? Y a partir de ahí rediseñaréis el tema y con un PDCA, pues como trabajamos todos en procesos, pues ir revisándolo, probando que funciona y haciendo las correcciones necesarias. En la parte práctica, bueno, pues cómo adaptarlo. Yo veo dos grandes áreas. Una, la primera, que es antes de que el trabajador se incorpore y una vez que el trabajador se ha incorporado. Antes de que el trabajador se incorpore, yo entiendo que deberíais tener en cuenta dos grandes áreas, una preparación del entorno y una validación ajuste persona-puesto. Para preparar el entorno podríamos ver dos cosas. Primero, el entorno físico, ¿vale? Como pensar en lo que os decíamos antes de la silla de rueda, una rampa, etcétera, etcétera. Bueno, rampa, iluminación, señalización, un largo etcétera, ¿no? Para esto hay ayudas. Tenéis, por un lado, a nivel de accesibilidad y normativa, el CTE, que os ayudará. Hay una parte, el SUA 9, que habla sobre accesibilidad y habla sobre medidas concretas que tienen que tener en las organizaciones para permitir la accesibilidad de las personas en los entornos. Y luego una serie de normas, en este caso, querido transmitiros las DALCO, son dos. La 1 hace referencia a los requisitos de deambulación, aprehensión, localización y comunicación, y la 2 hace referencia a cómo hacer un sistema de gestión que incluya la accesibilidad global, y luego, no menos importante, es el entorno actitudinal, es decir, la gente, los compañeros de la empresa tienen que conocer la discapacidad y tienen que saber cómo trabajar con personas con discapacidad sin lo que os decía, sin tener que llegar a esos sentimientos de paternalismo. No voy a decir la empresa porque es competencia, pero había hace poco en la televisión un anuncio muy bueno sobre un trabajador nuevo que llegaba a una empresa, un trabajador con discapacidad visual. El cambio de cómo el responsable anuncia la incorporación es un claro ejemplo de esto, ¿no? Al final es uno más que con una serie de pues ayudas va a lograr integrarse dentro de la población trabajadora de una forma natural. Bueno, de pasada y rápido, los requisitos DALCO, la norma anterior que os decía, habla sobre deambulación, aprehensión, localización y comunicación y establece el marco sobre el cual diseñar medidas específicas y concretas pues de iluminación, pavimentos, como cualquier norma. Es un marco, no habla de medidas concretas tal, eso se establece. Pues en iluminación tendréis que pero no habla, tendréis que tener tantos luxes, no sé qué, no sé cuánto, porque son normas de aplicación global. Es decir, cualquier empresa, independientemente del tamaño, las va a poder aplicar, ¿vale? CTE sí que es más concreto, porque al final es normativa, y sí que establece dos grandes áreas. Condiciones de accesibilidad a nivel de funcional y dotación de elementos accesibles y condiciones de información y señalización a nivel de dotación y características. Vale. Y ahora me diréis, pues que ahora ponte a hacer cosas, ¿no? Estamos en un momento que cualquiera, esto va a costar muy caro. Oye, también la norma nos permite, esto es la ley UNDAU, nos permite hacer ajustes razonables. Es decir, ojo, sin perder... Esto es importante lo que os decía. Unas medidas de adecuación físico, social y actitudinal, veis que no solo es esa adecuación del entorno físico, es algo más amplio a las necesidades específicas de la persona, pero sin que eso suponga una carga desproporcionada para la empresa.
Esto es normativa, es decir, ojo, y muchas veces pensamos que la adecuación de un puesto de trabajo va a llevar un importe económico elevado. No es cierto. A veces son medidas muy sencillas. Luego veremos algunos ejemplos rápido por los tiempos. ¿Voy mal? Voy regular. Bueno, avanzo un poco rápido. Luego veremos algún ejemplo específico, pero que sepáis que muchas veces las medidas no son tan caras. Bueno, luego la hora de validar ajuste persona-puesto, lo importante es lo que os decía, que desde el proceso de selección de la persona se tengan en cuenta las actitudes necesarias para los puestos de trabajo, porque eso nos va a ayudar a posteriores adaptaciones y que se produzca el engranaje adecuado. Yo en ese sentido muchas veces soy crítico y creo que la persona con discapacidad, independientemente de que entiendo y comparto la idea de que haya de incluirlas y que haya que favorecer, pero se ha de tratar como una persona trabajadora normal. Es decir, si vales en base a si hay que hacer unas adecuaciones de tu puesto, se hacen, pero si vales, vales, y no eres como yo, porque yo creo que eso es el principio de la igualdad, ¿no? Independientemente de lo que ya os digo, previa incorporación y adaptación de su puesto a las necesidades que haya que tener. Bueno, esto es un pequeño checklist que se puede, como a modo de ejemplo, ¿no? Es decir, qué aspectos tengo para un puesto de trabajo necesariamente que cumplir y mi candidato los cumple o no, independientemente de que esta persona tenga o no discapacidad. Para mí, lo importante es que tenga una capacidad alta de toma de decisiones, pues bueno, que me da igual que vaya en silla de ruedas que no. Si a mí lo que me importa es que tome decisiones, ¿qué más me da, no? Claro, hay limitaciones. Os he puesto un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de trabajadores con discapacidad intelectual, como norma general, esto siempre porque al final somos personas, pero como norma general es mejor evitar trabajos a turnos, nocturnos o en solitario. ¿Por qué? Pues por ejemplo, la toma de decisiones les cuesta, ellos se sienten desorientados en cuanto les cambian las rutinas. Como norma general, ya os digo que eso habría que verlo en cada caso, ¿no? Pero esto es algo que, si seguís esta pauta, es fácil que no os equivoquéis. Bueno, en caso de... Ya está incorporado lo que os decía, algunas medidas específicas. Voy a tocar solamente 3 y ya muy rápido, que ya me están mirando mal y voy a intentar ajustarme a los tiempos. 3 importantes, por ejemplo, la evaluación de riesgos, formación y emergencias. En cuanto a la evaluación de riesgos, lo que decíamos antes, es fácil entender que una persona con discapacidad o diversidad funcional puede afectar a los riesgos o verse afectado por determinados riesgos que a lo mejor afectan en un grado menor a otro trabajador. ¿Vale? ¿Esto cómo lo gestionamos? Normalmente, la ley ya nos lo pide, la ley de prevención. Esto en el artículo 25 ya lo deja claro. Oye, si tienes personas especialmente sensibles, es lo que dice, oye, tienes que tenerlo en cuenta, a la mujer embarazada tienes que tenerlo en cuenta. Vale, aquí llega el cómo. Lo que normalmente, y esto ya hablo como auditor, ¿no?, encontramos es que en las evaluaciones de riesgo se tiene en cuenta, pero ¿cómo? Bueno, pues con una X. Es decir, puesto de, me invento, manipulador de carretilla o carretillero, y ¿afecta a un trabajador? Sí. Vale, ¿y cómo? ¿Afecta? ¿Cómo? Que puede trabajar, no puede, y ya no se avanza más. Vale, mi consejo en este caso es que avancéis un poco más. Es decir, si tenéis un sistema de gestión inclusivo, la evaluación de riesgos, bueno, si tenéis un sistema de gestión de la prevención, la evaluación de riesgos es el documento más importante, porque a partir de aquí emanan todas las políticas y todas las acciones preventivas. Es decir, y hay dinero. O sea, si yo digo en una evaluación de riesgos que todos tenemos que llevar traje de Armani, oye, pues no haberlo puesto. O sea, lo has puesto y eso va a misa. Y si me pillo un inspector que no lo he hecho, igual me sanciona, ¿no? Pues trasladarlo a la incorporación de personas con discapacidad. Oye, haz bien la evaluación de riesgos, porque luego vas a tener que hacer una adaptación. Es posible que tengas que hacer una adaptación de puesto y las medidas que se te deriven de esa adaptación de puesto van a venir de una evaluación de riesgos. Llámese evaluación de riesgos general o llámese evaluación de riesgos específica que haya determinado la necesidad de hacer. Pero al final van a venir de una evaluación de riesgos, con lo cual yo entiendo que es un proceso que debéis madurar y buscar una metodología que os ayude a gestionar la evaluación de riesgos de una manera correcta y completa. ¿Vale? Me diréis, claro, ¿y dónde? Sí, tenéis razón, hay poco publicado. Nosotros hicimos hace unos años para la Patronal Catalana del Trabajo 3 guías en las cuales desarrollábamos, tanto para discapacidad física, sensorial e intelectual, metodologías específicas de evaluación de riesgos. Pero somos conscientes de que no hay mucho publicado en el mercado. ¿Vale? Y que es una necesidad que, si alguien quiere gestionar bien la inclusión de personas con discapacidad, debería estar solventada ya. Bueno, avanzo rápido.
infraestructuras, bueno, pues igual, antes hablábamos del entorno, pues es posible que de esta evaluación de riesgos también dinamen algunas medidas como pues a lo mejor que el teclado de un trabajador con discapacidad visual tenga la posibilidad de ser en braille, bueno, en fin, determinadas medidas que todo esto, ya os digo, saldrá de la evaluación. En cuanto a la formación, como ejemplo de proceso de formación, veréis que es sencillo, entre comillas, el incorporar el aspecto de la diversidad funcional, porque al final la obligación de la formación está, es decir, hay que hacer una formación inicial periódica tras un cambio de puesto de trabajo y tal. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta en caso de que haya una persona con discapacidad? Pues a lo mejor el material. Es decir, si tengo que hacer un sistema inclusivo, podré pensar que a lo mejor debo tener el material adaptado para una persona con discapacidad visual, en braille. Una persona con discapacidad intelectual, en lectura fácil. Es decir, todo eso hay de tenerlo en cuenta. ¿Voy a hacer la formación en un aula? Vale, pues ¿qué tengo que tener en cuenta en el aula? Oye, pues que si tengo trabajadores pues con discapacidad auditiva, por ejemplo, pues igual me va bien tener la sala en forma de U. ¿Ves que son medidas que no cuestan para que el trabajador con discapacidad auditiva pueda ver al formador y le pueda darle los labios? ¿Cuánto cuesta esto? Nada. ¿Veis que lo que os decía antes? Hay medidas que seguramente supongan un desembolso económico elevado, pero hay otras medidas que son de sentido común y que no cuestan nada, ¿no? En cuanto a los materiales, pues lo que os decía, de accesibilidad, diferentes formatos, etcétera, etcétera. Os he dejado aquí para que podáis ver un poco el método de lectura fácil, en qué consiste, por si queréis diseñar material formativo. Bueno, esto en el caso de trabajadores con discapacidad discapacidad intelectual, perdón, es muy frecuente que exista la figura del preparador laboral, el empleo protegido, ¿no? Esta persona que acompaña al trabajador con discapacidad intelectual en los primeros momentos de su bagaje en la empresa para favorecer tanto la incorporación del mismo como la empresa. ¿Vale? Entonces, en este caso, oye, igual también este preparador laboral necesita una serie de habilidades en materia preventiva, ¿vale? Emergencias, pues igual que formación. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues ¿qué me obliga la ley de prevención? Pues la ley de prevención me obliga a tener medidas de emergencia, a preparar simulacros, si tengo un plan de autoprotección sé que los simulacros son anuales, etcétera, etcétera. Una señalización, pues si tengo personas con discapacidad intelectual, ¿qué hago? Bueno, pues a lo mejor deberé preparar a alguien o deberé tener en mente a alguien que en el caso de que haya que evacuar, esté pendiente de esta persona. En el caso de que tenga una persona con discapacidad visual, pues igual los sistemas de alarma deben ser sonoros y acústicos, y así mato a dos pájaros de un tiro. Es decir, tengo una persona con discapacidad visual y tengo una persona con discapacidad auditiva y los dos son capaces de, si hay una emergencia y hay una alarma, responder a ella de manera eficaz, ¿vale? La señalización, etcétera, etcétera. Ves que al final no son medidas tan caras ni tan complicadas, ¿no? Botiquines, igual, hay medicamentos que tienen para leer en braille, con lo cual son medidas que están en el mercado. Poco más, no me voy a enrollar más, esto es lo último. Creo, y estoy totalmente convencido de ello, que un centro de trabajo adaptado a un trabajador con discapacidad o diversidad funcional es una mejora para todos, porque pensar que todos somos susceptibles de ser trabajadores con discapacidad, en el amplio sentido de la palabra. Mañana, y no voy con ello a que tengamos algo, una discapacidad sobrevenida y temporal, mañana me rompo una pierna. Entonces, ¿soy una persona con discapacidad? Sí, temporal. ¿Puedo ir a trabajar? Igual sí. ¿Podría trabajar en mi empresa? Eso ya no lo sé. Bueno, pues yo por mi parte espero haber cubierto mi plazo de tiempo sin haberme pasado en exceso y nada, espero que la ponencia les haya resultado interesante, agradecer su tiempo y su paciencia y nada, cualquier cosa me tienen a su completa disposición.